Tiene la palabra el asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Efectivamente, como aquí se ha señalado, el pasado 7 de noviembre el CAL remitió a la comisión el proyecto de ley de estadística. El primer debate se realizó el 13 de marzo, se recogieron las observaciones de varios asambleístas que nos hicieron llegar sus aportes. En unos casos esos elementos fueron incorporados a la propuesta de ley, en otros, por distintas consideraciones que las vamos a tratar de expresar, no se acogieron. Además, vale señalar que para poder discutir esta ley se estableció una mesa de trabajo con la comisión que representa a la Asamblea, pero además los entes del Ejecutivo encargados también y que hasta ahora han tenido bajo su responsabilidad el manejo estadístico, la coordinación, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, SEMPLADES, INEC, Banco Central y la Asamblea conformamos un equipo interinstitucional de trabajo para poder procesar, de tal forma que el diálogo no solo implique poder acordar entre distintos sectores, sino también básicamente pueda significar un proceso de acuerdo con las autoridades del Ejecutivo. Una antes, por favor. Creo que todos coincidimos en la necesidad de una nueva ley de estadística. Hay la urgencia de actualizar esta normativa vital que data de 1976 y con esta ley se busca que la información estadística del sector público se desarrolle de forma integrada, coordinada, racionalizada, de forma participativa y bajo principios y normatividad técnica que permitan un mejor desarrollo de las estadísticas para que de esa forma también se contribuya a una mejor precisión de la política pública. En los principios de la ley, básicamente se acogieron, se revisaron la redacción de algunos de los artículos que están propuestos, el de relevancia, el de difusión de la información, el de confidencialidad, participación, calidad, diversidad e inclusión, transparencia, accesibilidad, coherencia, independencia. Se agregó el principio de objetividad, como nos sugerían, descentralización, desconcentración y el principio de veracidad. Y en otros se mejoró la redacción. De igual forma, como aquí ya se ha expresado, se incluyó la observación de los asambleístas que representan a los ecuatorianos en el exterior para que en el Sistema Estadístico Nacional se registren los datos relevantes de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, toda vez que representan el 17% de los ecuatorianos y más del 30% de la población económicamente activa. Luego, en la estructura, en el capítulo tercero, que tiene relación sobre la estructura del Sistema Estadístico Nacional, se analizaron las observaciones sugeridas por los asambleístas y de acuerdo con el criterio unánime de la comisión, se mantiene el Consejo Nacional de Estadística, CONACES, creado por esta ley vigente, como un espacio de rectoría y planificación de las labores estadísticas, así como también de coordinación y armonización metodológica. Igualmente se mantiene la integración, pero se ha modificado la forma de nombrar a varios de sus miembros, dejando para que sea considerada en el reglamento de la ley que para el efecto se tiene que emitir. De igual forma, de acuerdo a lo que dice el artículo 32, me parece, del Código de Planificación y Finanzas Públicas,
se ha precisado que el Sistema Geográfico Nacional, pasemos por favor, que el Sistema Geográfico Nacional se mantendrá como un subsistema del Sistema Nacional de Información, distinto y coordinado con el Registro Nacional de Datos. Se dejaron como únicos actores del sistema estadístico nacional a las entidades públicas para evitar una confusión con entidades de la sociedad civil, como empresas de consultoría política y comercial. Esto es importante. Varias de las observaciones que nos han planteado los colegas asambleístas pretendían que se establezcan regulaciones a las empresas que realizan estudios y sondeos de opinión. Y sin duda, quizá, es una actividad que deberíamos legislar e incluso reglamentar e incluso legislar. Pero obviamente ustedes coincidirán que no es en esta ley en donde tienen que incorporarse estas observaciones, porque aquí de lo que estamos hablando es de las estadísticas oficiales, de aquellos datos que son emitidos como información oficial. Por lo tanto, por estas consideraciones, únicamente, básicamente, en el sistema no están incluidas las empresas de la sociedad civil, sino las empresas públicas. No las empresas, las instituciones públicas. Por decisión unánime, de igual forma, de la Comisión de Gobiernos Autónomos, se mantiene el Consejo Nacional de Estadística, CONACES, como un espacio de rectoría y planificación de las labores estadísticas, así como también de coordinación y armonización metodológica. Pasemos. Se revisa también cómo estará integrado este CONACES, integrado por 9 miembros, con las instituciones que están mencionadas y que ustedes pueden leer: SEMPLADES, Banco Central, INEC, los representantes de los GAS, Consejos de la Igualdad, IES, representantes además de las instituciones encargadas de la política social, económica y ambiental. Entre las principales funciones está aprobar los planes sobre la realización de censos, proponer cambios para mejorar la producción estadística, expedir la normativa técnica necesaria, autorizar investigaciones que no estén contempladas en el plan respectivo de estadística que tiene que establecerse. De igual forma, se precisa mejor, como había sido sugerencia en el primer debate, qué es lo que hace tanto el INEC como el Banco Central del Ecuador. El INEC básicamente desarrolla, levanta los datos de las personas, de empresas e instituciones a través de censos, conforma y dirige los comités técnicos de estadística, da seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo con el SEMPLADES. Además, coordina, el INEC apoya, sistematiza, promueve, planifica, ejecuta la difusión estadística de base, en tanto que el Banco Central del Ecuador procesa la información estadística de base, que considera un marco conceptual y metodológico para el cálculo de variables o indicadores. Coordina, apoya, sistematiza, promueve, planifica, ejecuta, difunde las estadísticas de síntesis macroeconómica, mientras el uno hace las de base, el otro hace las de síntesis macroeconómica. De igual forma, se establece precisiones respecto del Plan Nacional de Estadística, señalado como el instrumento de coordinación, ejecución y promoción de las actividades estadísticas públicas, que deberá estar articulado con las necesidades de información del respectivo Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo de este plan es asegurar que la producción estadística se la haga de manera integrada y racionalizada. Para el efecto, lo que estamos disponiendo es que cada institución incluirá obligatoriamente en su presupuesto los recursos financieros necesarios para ejecutar las estadísticas de su competencia aprobadas por el CONACES. Y de igual forma, se plantea que el INEC tendrá la obligación de dar seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Estadística. Luego, precisamos también, y ahí ustedes pueden ver, todo lo que se considera datos o precisiones respecto de la información estadística. Está mencionado que es información estadística la que se genere de conformidad con la ley, para que no se confunda precisamente con el trabajo de las empresas encuestadoras de opinión. Se precisa que el acceso a la información será gratuito, que son fuentes de información los censos, las encuestas por muestreo y los registros,
que las personas naturales o jurídicas o públicas o de la sociedad tienen la obligación de suministrar información veraz, oportuna y completa para las investigaciones, de tal manera que esta información sea proporcionada cuando es requerida y no cuando los sujetos tienen a bien hacerlo. De igual manera se señala que serán de respuesta obligatoria la que determine el plan. Se garantiza los derechos de los informantes y los usuarios para asegurar que la información que se solicita sea absolutamente reservada y no pueda ser utilizada, porque tiene que ver con datos que incluso están relacionados con los derechos de las personas. Es obligación, cuando se utiliza esta información, citar la fuente, que es producida por el sistema, y también se señala que el Consejo de Gobierno de Galápagos podrá generar información estadística. Se establecen regulaciones respecto del secreto estadístico encaminadas básicamente a garantizar que estas restricciones, que son las que están establecidas por la ley, se respeten, que además están amparados por el secreto estadístico aquellos datos cuya difusión afecte a la intimidad e intereses de las personas naturales y jurídicas. Esto es importante. Solo están salvaguardadas por secreto estadístico aquellas que tienen que ver con la intimidad y con los intereses de las personas naturales y jurídicas. Están obligados a mantener el secreto estadístico el personal de las instituciones que conforman el sistema, las personas, empresas e instituciones que tengan acceso a los datos amparados por secreto estadístico, y se establecen sanciones pecuniarias para los informantes. En esto prácticamente no se hicieron mayores cambios. Reiterar lo que dijimos en el primer debate: un país sin estadística es un país que camina sin posibilidad de ver su futuro, y por lo tanto creemos que es necesario actualizar esta norma que nos permita una mayor calidad de la estadística que se levanta en el país, y de esa manera también mejorar este insumo para la construcción de las políticas públicas y las decisiones que se toman en los distintos ámbitos del Estado. Estas son las observaciones que se presentaron en la comisión. Este informe fue aprobado por unanimidad de todos los presentes. Quiero aclarar también que, a pesar de que no consta por alguna razón, básicamente, y alguna falla de secretaría, la firma del general Paco Moncayo, sin embargo, si ustedes pueden observar con mayor atención, el general suscribe y sumilla todas y cada una de las páginas, y lamentablemente por un error involuntario de secretaría no se tomó la firma del general, pero también votó a favor de esta ley, que, como volvemos a señalar, creemos que lo único que hace es contribuir a mejorar la calidad de la estadística y también de la base con la que se trabajan las políticas públicas. Estamos abiertos a recibir sus observaciones, colegas asambleístas, y ojalá esta ley pudiera votarse y aprobarse, porque es beneficiosa para el país. Muchas gracias.